para que ustedes entiendan un poquito más de toda esta parte de vacunas. Ahí empezaron a grabar. Perdón, Ah, ay, lo había olvidado. bueno, Sí. podés pasar a la siguiente, Ahí está. Lauri. Bueno, Bueno, y acá un poquito para contarles quiénes somos. Nosotros somos un grupo de microbiólogas, principalmente, excepto Euge, que está acá abajo. No sé si la ven, Lauri, si vos querés señalar. Ella es bióloga, el resto somos todas microbiólogas. La que está a un costado es la doctora Laura González Pereira, que es la que está presentando la cátedra, la charla, perdón. Junto con Ceci Doshi y conmigo, somos las profes de inmunología, como ya les dije, y hacemos investigación en el laboratorio de inmunología. Nosotros somos microbiólogas, doctoras en ciencias biológicas y somos investigadoras del CONICET. Y las chicas que están acá abajo, tenemos a Ivana Montironi, que también es doctora, también es microbióloga, pero ya es doctora en ciencias biológicas y es becaria doctoral postdoctoral de CONICET. Y tenemos a Noé Campra, Sofi Arzaute, Euge Cecchini, Ana Lucía Di Giacomo y dos alumnas que todavía no se han recibido de microbiólogos y que también están en esta charla, que son Lourdes Bancoli y Nadia Ascurra, que están haciendo la tesina en el laboratorio de inmunología y también son becarias de grado, ¿sí? Bueno, nosotros en nuestro laboratorio investigamos, ¿sí? Tenemos 3 líneas en este momento diferentes, en las cuales Laura, por ejemplo, lo que hace es, trabaja con sustancias que son, diríamos que las toma de diferentes microorganismos. Los microorganismos son, en este caso, son bacterias con las que ella trabaja, y evalúa los efectos sobre el sistema inmunológico. Ceci trabaja con bacterias benéficas, ¿sí? Que mejoran la salud intestinal, y yo, quien les habla, trabajo con sustancias vegetales y la posible aplicación de estas sustancias en formulaciones para vacunas de aplicación animal. Y junto con todo este grupo llevamos adelante lo que se llama el grupo inmunomodulación dentro del laboratorio de inmunología. Bueno, ahora en la primera diapo, que es esta preguntita que le hemos hecho para ustedes, va a comenzar la doctora Cecilia Doshi para poder empezar a intercambiar los conocimientos, ¿sí? Ustedes todas las dudas que vayan teniendo las pueden ir anotando en el chat, y yo las voy a ir leyendo. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a todos a esta charla. Así como ya les dijimos, cero nervios, ni Muy informal. no se pongan tímidos porque nosotros esperamos que ustedes respondan algo para poder abrir después el diálogo, ¿no? Como primera preguntita acá pusimos, ¿qué es la prevención de una enfermedad para ustedes? ¿Qué les parece? ¿Qué es prevenir una enfermedad? ¿Alguien quiere decir qué les sugiere ese término? ¿Qué lo Pueden abrir los explicar? micrófonos. A ver, Nico, dale. Para mí sería como anticipar algo que pueda llegar a pasar y que pueda dañar nuestro organismo. O sea, bueno, eso. Bien, Nico. Muy bien. ¿Otro? Yo también agregaría que deberían tomarse todos los recaudos necesarios para evitar contagiarse de ese virus. Perfecto. Bueno, pero saben más que nosotros los chicos. Muy bien, muy bien. A ver, Eugenia dice por acá, evitar que un virus se propague en la comunidad. Bueno, excelente. Entre todo eso, todos tienen razón, está todo bien. Tal cual. No sé, Laura, si querés poner la segunda diapo. Bueno, como ustedes dijeron, es tomar recaudos, precauciones o medidas que nosotros podemos tomar para evitar enfermarnos. ¿Para evitar qué? Ustedes saben que las enfermedades infecciosas son transmitidas por microorganismos, entre ellos virus, bacterias, hongos. Entonces son todas esas medidas o precauciones o recaudos, como dijeron, para evitar que esos microorganismos malos o patógenos ingresen a nuestro cuerpo y nos enfermen, ¿sí? Evitar también que esa enfermedad se propague y se desarrolle, es decir, evitar que se contagien también. Son medidas que uno toma, ¿sí? Pasa a la siguiente, Laurita. Y bueno, entonces acá ustedes han visto que desde que empezó la pandemia nos han dicho, nos han aconsejado de distintos organismos de salud qué debemos hacer para prevenir justamente enfermarnos del coronavirus, ¿sí?
¿Qué medidas debemos tomar? Dijimos que prevenir una enfermedad es tomar medidas. Bueno, ¿qué medidas estamos tomando y nos han obligado, entre comillas, o aconsejado a tomar en esta pandemia? A ver, hay cosas que son... El uso del barbijo, Bien. lavarse las manos, El usar alcohol en distanciamiento. gel. Barbijo, alcohol, distanciamiento, dicen acá, sí. Muy bien. Perfecto, la tienen clarísima. Bueno, como bien ustedes dijeron, entonces el uso de barbijo es muy importante, ¿sí? Se ha visto que es la medida más eficaz hasta ahora para evitar contagiarnos. Lavarnos bien las manos, que si ustedes recuerdan al comienzo de esta pandemia, incluso nos explicaban cómo era ese lavado de manos, cuánto tiempo tiene que durar, cómo tenemos que lavar una parte de arriba, la parte de abajo, entre los dedos, ¿sí? El distanciamiento social, que tiene que haber una distancia de 1,5 metros a 2 metros entre una persona y la otra. Por ejemplo, no hacer fiestas según la fase en la que se encuentre cada provincia también, ¿no? Depende, pero el distanciamiento social es muy importante. Ventilar los ambientes. No sé si ustedes han tenido clases presenciales, seguramente han visto que en las aulas tenían las ventanas abiertas, las puertas, porque esa ventilación de los ambientes es muy importante para que las partículas no queden en el aire. Bueno, acá Lu dice desinfectar las superficies, ¿sí? Con lavandina o alcohol 70, perfecto. Desinfectar superficies y todo lo que se pueda con, sí, lavandina o alcohol 70%, que ustedes lo habrán escuchado nombrar, que se puso, a lo mejor antes no sabían lo que era el alcohol 70 y ahora escuchan que todo es alcohol 70, ¿sí? Porque se ha visto que el alcohol 70% tiene propiedades más desinfectantes que el alcohol puro. El uso de alcohol en gel en las manos, después de que venimos de hacer las compras, de tocar billetes, o de tocar cualquier cosa en algún lugar público. Y también nos aconsejaron que no había que compartir el mate, ni tampoco otros utensilios. Esto es para evitar contagiarnos por si alguna persona que está compartiendo el mate con nosotros está enfermo, o si nosotros estamos enfermos y no lo sabemos, porque recuerden que hay casos asintomáticos, ¿sí? Bueno, Lo esto es importante, perdón Ceci, lo importante es, todas estas medidas que estás diciendo, es porque es como que le dimos muchísima bolilla al principio y después la gente se empezó como a desinflar, a relajar. Lo importante es mantener a pleno todas esas medidas que nos van a mantener a salvo, diríamos, ¿no? Muchas veces. Claro, eso justamente es lo que, no sé si ustedes están implementando todas estas cosas, hacen alguna otra cosa más, toman alguna otra medida. ¿Les parece bien estas medidas? ¿Les parecen exageradas? Sí, por ahí también evitar concurrir a lugares cerrados. Uh-huh. ¿Ustedes opinan que está bien todo esto, chicos? ¿O es una cosa como que nos están imponiendo y no sería tan así? Porque hay muchos cuestionamientos que ya vamos a ver más adelante, que va a explicar Laura, que van apareciendo por las redes y demás, de que no, de que el barbijo en definitiva acumula más microorganismos, entonces estamos respirando más microorganismos. A ver, Carolina levantó la mano. Sí, Carolina. En un principio nosotros sí podríamos haber llegado a creer en el principio de la pandemia que era algo exagerado porque no teníamos la suficiente información para saber que todo esto era necesario. Pero ahora que ya estamos realmente informados y sabemos todo lo que causa, no nos parece exagerado, incluso nos parece poco. Bien. Vos dijiste, ¿puedo hablar una cosita? Vos dijiste, nos parece poco. Bueno, por ahí estas medidas se ha visto que son bastante efectivas, ¿sí? Yo me acuerdo que al principio de la pandemia, cuando todavía no se sabía muy bien cómo se transmitía el virus, había gente que iba a hacer las compras y lavaba todo con alcohol, con lavandina, se cambiaba la ropa por poco y tiraba la ropa que usaba en la calle. Ahora se vio que la transmisión por superficies no es la principal forma de contagiarse, ni tampoco es tan peligroso si no quieres decir que todo lo que compren o traigan de afuera de la casa lo tienen que lavar con alcohol entero, todo así, y digamos, y desinfectar tanto, ¿sí? Porque la cantidad de virus que pueda llegar a haber en una superficie, por ahí no es la cantidad infectiva, ¿sí? Ahora sí vio que no hace falta dejar la ropa en la puerta y todo eso, ¿no? Pero sí las manos, ¿sí? Lavarse las manos, utilizar alcohol en gel o alcohol 70 y, por supuesto, el barbijo.
Bueno, Bueno, no sé si ¿alguien pasa más al quiere siguiente. aportar algo? Si no, pasamos al siguiente. ¿Están grabando, chicas? Que yo me olvidé. Sí, está Está grabando. grabando. está. Yo estoy grabando, sí, sí. Sentí el ruidito, pero no sabía quién grababa. Bueno, lo paso. Ahí está. Sí, pasaron. Bueno, además de todo esto que ustedes nombraron y que está muy bien, está muy completo, ¿hay alguna otra acción o medida que se está realizando para prevenir la enfermedad? Sí, A ver, ¿qué piensas? A ver. yo pienso que ya queda en uno mismo. Tipo, si te cuidas o te cuidas, pero no te cuidas al 100%, para decirlo así, entre comillas. Tipo, vos te puedes cuidar, usar barbijo, te pones te lavas todo, pero no sé, un fin de semana querés salir. Y salís y vas a una clandestina o una fiesta y ya está. Ya todo lo que hiciste ya se hace por la basura, por decirlo. Tal cual. Sí, sí, está bien. Justo yo les Bien. estaba por preguntar cómo andan ustedes con el tema de las clandestinas, porque deben estar desesperados por juntarse, por salir, y bueno, cada tanto por ahí uno se escapa un poco, ¿no? Pero la importancia de lo que dicen ustedes, ¿no? Es seguir cuidándose, porque a esta batalla la tenemos que ganar entre todos. Sí, Si lo no, que dijo nunca va. Valentín. ¿Para Claro. qué hacemos todo eso si después en un fin de semana ya... A ver, Y acá acá Luis dice desarrollo de vacunas, kit de protección. Muy bien. Por ahí vamos apuntando con esta pregunta. A ver, Laura, ¿qué se te pasa? Justamente, ¿Sí? una de las acciones muy importantes que se está implementando son las campañas de vacunación. Ujú. Exacto. Muy ¿Quién habló bien. ahí? ¿La profe habló? Sí. ¿O no? Sí, Ah, no, sí, la sí. profe. También Maricela. también podría ser los testeos que se están realizando, tipo los hisopados y todo, para que la gente pueda saber realmente si está o no y cómo prevenir. Exacto. Sí, Claro. nosotros acá le pusimos que uno de los principales objetivos de investigadores de todo el mundo, desde que comenzó la pandemia, fue justamente desarrollar vacuna contra el SARS-CoV-2, que así se llama el virus que ocasiona esta pandemia, ¿sí? Normalmente el proceso para producir una vacuna es muy lerdo, suele llevar entre 5 a 15 años. Fíjense, de entre 5 a 15 años, ¿no? Un Bastante promedio, lerdo. sí. Miren, nosotros podríamos haber esperado todo ese tiempo para tener vacunas, con cómo se desarrolló toda esta pandemia, no. Entonces, ¿qué pasó? En este caso se desarrollaron vacunas en tiempo récord, entre 8 meses a un año. Esto fue posible gracias a qué? A que algunos científicos de todo el mundo ya venían investigando sobre una vacuna para un virus similar al coronavirus. Entonces ya tenían como una plataforma que se llama preparada para una vacuna similar, que es la que se realizó ahora. Y además, laboratorios de todo el mundo, gobiernos, organizaciones internacionales de la salud, dedicaron mucho tiempo y sobre todo dinero para que este desarrollo de vacunas en tiempo récord fuera posible. ¿Sí? Ustedes han visto y han escuchado, seguramente sus padres, abuelos ya han recibido la primera dosis, hasta la segunda dosis de alguna vacuna, han visto que hay varias vacunas en el mercado, porque justamente es lo que estamos diciendo. En todo el mundo, diferentes institutos de investigación, diferentes organizaciones, se pusieron manos a la obra con esto, ¿sí? Poniendo plata, incluso, algo que tampoco no se vio mucho antes, muchos voluntarios ofrecieron para que la vacuna que se estaban desarrollando se pudiera probar en humanos, porque ustedes saben que uno de los pasos necesarios para probar una vacuna es que tiene que probarse su eficacia y seguridad en humanos. Entonces, bueno, todo este conjunto de situación dio como resultado que se desarrollaran vacunas en tiempo récord, cosa que nunca antes había pasado, ¿sí? Porque a lo mejor, al no haber un estado de pandemia, de una alerta tan general, bueno, se podían hacer con más tranquilidad en el tiempo. Pero acá el caso era una situación emergente que había que solucionar inmediatamente. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Yo lo que les quiero contar, ahí, lo que vos decís, Ceci, esto es muy importante lo que dijiste, que estamos en un estado de emergencia y por eso todos se pusieron a investigar con plataformas que ya tenían previamente, ¿no? Contra otros SARS-CoV que había estado en Europa en un principio, el virus MERS, ya tenían plataformas, entonces les fue más fácil empezar a hacer las vacunas contra esto. Pero es como dice Ceci, los científicos están en el mundo y en Argentina todo el tiempo investigando, los que se dedican a vacunas,
todo el tiempo investigando sobre futuras vacunas para prevenir futuras enfermedades o enfermedades que no son a lo mejor en este momento que no están causando ni una epidemia ni una pandemia. Entonces, por eso, ese tiempo tan largo que les lleva, porque pueden probar con tranquilidad, ir haciendo las distintas fases de la vacuna con total tranquilidad. Acá no había tiempo, de hecho, no hay tiempo. Y si ustedes ven, muchas veces empiezan a aparecer variantes nuevas. Entonces, el tiempo apremia y tenemos que poner todos los esfuerzos, como dicen acá las chicas, los gobiernos, los laboratorios, las organizaciones, en apuntar contra esto. Y nos va a llevar un tiempo, ¿sí? Así que tenemos que estar preparados y sobre todo cuidarnos mucho y hacer todo lo que nos dicen. Vacunarse, hay que vacunarse, sí o sí. No sé si ustedes tienen alguna duda. ¿Algo? Bueno, entonces vamos a pasar, ya que estamos hablando de vacunas, a ver si ustedes, que ya están todos en 6º año y han tenido biología, han tenido química, a ver, ¿qué piensan ustedes que son las vacunas? ¿Ustedes se imaginan cómo funcionan dentro de nuestro organismo una vacuna? A ver, ¿qué pueden aportar? Primero vamos a ver qué son las vacunas y cómo piensan que funciona dentro de nuestro organismo. Yo creo que las vacunas puede ser que, por ejemplo, un virus que es alterado para que al insertarlo en nuestro organismo, nuestras defensas puedan conocerlo mejor y saber cómo atacarlo, o sea, para que cuando nos agarre, nos sepan cómo atacarlo y saber eliminarlo. Muy bien, Nicola, sí, va por ahí. Para mí es como un compuesto que estimula el sistema inmune y de esta manera nos previene de muchas enfermedades. Muy bien, Lu, también, porque muchas de estas vacunas que se hacen ahora tienen también otros compuestos que estimulan el sistema inmune muy necesarios, ¿sí? Por acá alguien dijo algo en el chat, a ver, no alcancé a leer, dice, las vacunas, Tomás, dice, las vacunas es un sistema para reforzar el sistema inmunológico. Muy bien, todos tienen razón. Dice, para mí funcionan como un entrenamiento para el sistema inmunológico contra patógenos. Perfecto, es exactamente eso. Estamos entrenando a nuestro sistema inmunológico para cuando aparezca realmente o cuando se enfrente al microorganismo que le va a causar la enfermedad, ¿sí? Al microorganismo salvaje, como decimos nosotros en microbiología. Bueno, pasa Laurita entonces. Bueno, y precisamente es un poquito de lo que hablábamos recién, ¿no? Porque las vacunas realmente entrenan, a ver, acá Carolina Aymar dice, pueden ser sustancias, partes del virus, o, me quedo acá, párate. Yo te leo, ¿no? Así que... ¿Podés leer, Carolina Aymar? Sustancias, parte del virus, o un virus completo desactivado. Muy bien, chicos, muy bien, están muy bien informados. Entonces les cuento que nuestro organismo tiene un sistema de defensas. Ese sistema de defensas contra diferentes patógenos, que pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos, como dijo Ceci al principio, se llama sistema inmune, ¿sí? Es un ejército de soldados. Esos soldados también tienen misiles, ¿sí? Que son los anticuerpos, y los soldados se llaman linfocitos B y linfocitos T. Este sistema es un conjunto de órganos, tejidos, células, moléculas que están todos distribuidos en el cuerpo de manera estratégica, ¿sí? En los distintos puntos en donde pueden ingresar los microorganismos y nos van a proteger de la invasión de un agente extraño. Ustedes a lo mejor no se imaginan en 6º año dónde se produce la respuesta inmunológica. A lo mejor ustedes imaginan que el virus ingresa y se distribuye por todo el cuerpo. Y no es tan así, ¿sí? La respuesta inmunológica va a estar focalizada, por ejemplo, ahí ven en ese dibujito, principalmente en órganos linfáticos secundarios que se llaman, como por ejemplo los nódulos linfáticos, ¿sí? Pueden darse también en amígdalas, en el intestino en placas de Peyer, ¿sí? Son diferentes órganos que van a estar especializados en donde se van a encontrar todos estos soldaditos y ahí se van a poner en contacto con ese patógeno que ingresó y van a empezar a armarse para dar batalla a este microorganismo. ¿Hasta acá entienden? Bueno, vamos a pasar
A ver, Acá se dice podría... Lu, Dale, léeme, se Ceci. podría decir que es el sistema que no tiene, a ver, se me fue. Que es el sistema que no tiene una ubicación específica del cuerpo, es invisible, se encuentra a lo largo de todo el cuerpo. Claro, exacto, no lo vemos, a simple vista no lo vemos, pero está organizado en ciertos órganos que, como les dije, están ubicados estratégicamente en el cuerpo. Bueno, sin embargo, a pesar de tener un sistema inmune y al estar en contacto permanentemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos con microorganismos, porque nosotros estamos respirando, nosotros somos bacterias, tenemos muchas bacterias en la piel, tenemos muchas bacterias, lo que se llama la microbiota en el intestino, que no todas son patógenas, por supuesto, pero estamos en contacto permanente con bacterias y con un montón de otros microorganismos que estamos respirando. Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfermamos? ¿Qué pasó con ese sistema inmunológico? ¿No funcionó? Sí, funciona, pero muchas veces ese enemigo, o sea, ese patógeno que entró, es como que le gana al principio, ¿sí? Y el sistema inmune no lo puede vencer en la primera batalla. Entonces empieza a generar muchos soldados, necesita llamar a muchos más soldados y generar más armas para poder combatirlo. Entonces empiezan a liberarse un montón de sustancias que hacen que el cuerpo comience a tener fiebre, uno empieza a sentirse más cansado y se quiere acostar, le duele el cuerpo, le duele la cabeza, ¿sí? Y eso, ustedes a lo mejor piensan, uy, qué embole, o es malo. No, todo lo contrario. Tener fiebre, sentirse cansado para ir a recostarse, son armas que tiene el sistema inmune para que ustedes, al hacer reposo, ¿sí? El organismo al hacer reposo, pueda trabajar más eficazmente todo ese sistema y pueda dar una respuesta eficaz, ¿sí? Entonces, el tener fiebre y todo lo demás cuando estamos enfermos es sinónimo de que nuestro sistema inmune está respondiendo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que nosotros nos enfermamos, ese sistema inmunológico es como que empieza a reconocer ese patógeno y empiezan a formarse células que luego quedan como entrenadas para volver a reconocer ese patógeno si ingresa por segunda vez. ¿Y eso por qué ocurre? Porque nuestro sistema inmune tiene memoria inmunológica, ¿sí? Entonces, esos soldados T y esos soldados B van a quedar como con un certificado, ¿sí? Diciendo, yo a este patógeno ya me enfrenté y yo ahora lo conozco. Entonces, la próxima vez que entre, directamente lo ataco, ¿sí? Sin necesidad de montar ninguna respuesta tan profunda como la primera, ¿sí? Directamente lo voy a atacar rápidamente. Entonces, en esa secuencia de enfermedad logramos formar en nuestro cuerpo células de memoria que van a quedar para toda la vida, ¿sí? Entonces las vacunas un poco lo que buscan es eso, es entrenar al sistema inmunológico para poder formar células T, células B de memoria y generar todos esos misiles que se llaman anticuerpos para poder atacar rápidamente cuando ingrese el microorganismo con el cual nos vamos a enfrentar. Ahora bien, ¿ustedes saben por qué la vacuna se llama vacuna? ¿De dónde venía ese nombre? Bueno, la palabra vacuna viene del latín vaca, porque hace muchos años atrás, en el 1700, se dio una epidemia de viruela que se daba tanto en los humanos como en bovinos, o sea, en las vacas. Y se llevaba puesto un montón de humanos, especialmente los niños. Se morían un montonazo de niños. Esta viruela, tanto bovina... ¿Hay alguna posibilidad de que el sistema inmune se olvide del virus? No hay ninguna posibilidad de que se olvide. Queda totalmente entrenado y esas células quedan guardaditas en los órganos linfáticos secundarios que les expliqué recién, que pueden ser los nódulos linfáticos, las amígdalas, y van dando vueltas, circulando, hasta que se vuelven a encontrar nuevamente con ese virus. Inclusive les voy a contar algo que para ustedes va a ser como algo que no saben, que no tienen ni idea, pero nuestro sistema inmunológico se forma cuando estamos adentro del vientre de nuestra mamá, ¿sí? Cuando un bebé es un embrión. Ahí se forma todo el sistema inmunológico. Y maduran, ¿sí? Todos los linfocitos, o sea, todos estos soldaditos maduran ahí adentro. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos tantos linfocitos T en el cuerpo hoy, yo con 45, ustedes con muchísimos años menos que yo, tienen todos los linfocitos T dando vueltas y puestos en esos nódulos linfáticos
preparados para enfrentarse con microorganismos que quizás nunca se enfrenten en su vida. Tenemos millones y millones y millones de clones de linfocitos T preparados para reconocer cosas que jamás reconocerían en su vida. Por eso, cuando hicieron la vacuna contra el coronavirus, los linfocitos sí o sí van a reconocer esa parte, porque ya venimos, fíjense, o sea, lo fabuloso que es el sistema inmune y lo milagroso que es, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que ya dentro del cuerpo nosotros tengamos todos los linfocitos para inclusive aquellos patógenos que nunca nos vamos a poner contacto en nuestra vida? O sea, es algo realmente fabuloso y digno de estudiar. No me digan que no, porque es algo fascinante. Bueno, volviendo a esto. En el 1700, entonces, las vacas tenían viruela y todas tenían como unas ampollas raras así, y los niños y los adultos también tenían viruela y eran todos como unas ampollas que les salían que tenían líquido. ¿Y qué pasó? Los investigadores de esa época, que investigaban como podían, ¿sí? Ataban con alambre, ¿qué hacían? Veían que había unas mujeres que iban a ordeñar las vacas y que no se contagiaban de la viruela bovina, pero que cuando se contagiaban de la viruela humana no se enfermaban. Entonces empezaron a investigar y a seguir a estas mujeres y dijeron, ¿qué les pasa? Todavía no se sabía que teníamos un sistema inmunológico, pero había algo que estaba ocurriendo ahí que era digno de investigar. Entonces, en esa época, uno de los investigadores, el que descubre la primera vacuna, que era Edward Jenner, dice, ¿y si le sacamos el líquido capaz que sean parecidos los virus, y si le sacamos el líquido a las ampollitas de las vacas y se lo inoculamos a los adultos, a los niños, especialmente a los niños porque eran los que mataban, a ver qué es lo que pasa? Y empezaron a hacer eso. Entonces ven, lo que ustedes ven ahí en las fotos es los médicos sacándole líquido a las ampollas de las vacas para obtener el virus y pasárselo a los humanos. Y de esta manera lograron reducir la muerte por viruela. Y en 1970 se erradica la viruela en el mundo y por lo tanto la primer vacuna, y por eso se llama vacuna porque viene del latín vaca, porque lo primero que se hacía era sacar material de las vacas, esa primera vacuna fue desarrollada contra la viruela humana a partir del virus de la viruela bovina. ¿Sí? Más adelante, ¿qué iba a pasar? Se iban a dar cuenta que eran virus parecidos, pero que no eran iguales, y que teníamos un sistema inmune que estaba detectando eso que estaba entrando, y se estaba entrenando contra algo parecido, y entonces cuando ingresaba el virus de la viruela humana, esa persona no se enfermaba, porque estaba entrenada. ¿Lo entienden? No sé si quieren aportar algo, si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Sí. Para mí es bastante interesante porque es como un entrenamiento para los linfocitos, ¿no? Exacto. Como que toda práctica hace más fuerte, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Es así. Como el que se entrena para una maratón, ¿no es cierto? El que va a correr una maratón, no es que de un día para otro decidió, me voy a anotar una maratón y ese va a ganar. No, ¿quién va a ganar? ¿O quién va a tener más posibilidad de ganar? El que se vino entrenando durante todo el año, corriendo de a poco, ¿sí? Bueno, pasamos a la otra. Bueno, entonces, mucho más adelante, ya en la época actual, ya empezamos a desarrollar los científicos lo que son las vacunas. Y esas vacunas, como ustedes dijeron por ahí, pueden estar hechas o con un microorganismo atenuado, que quiere decir que se le atenúa su virulencia, es decir, el microorganismo sigue vivo, sigue teniendo la capacidad para replicarse. ¿Alguno sabe qué vacuna que nos ponen todavía hoy en Argentina es hecha con un microorganismo atenuado, o sea, que está vivo pero que no enferma? ¿Puede ser la rusa? No, esas son las del coronavirus. Yo les hablo de las vacunas nuestras que tenemos puestas desde que somos niños. Entendí mal entonces, entendí que estabas refiriendo a la vacuna del COVID, por eso. No, ya vamos a llegar a las vacunas del COVID. Bueno, la BCG, por ejemplo, que nos ponen cuando nacemos, es una vacuna que está hecha con un microorganismo, que es una bacteria, y que esa bacteria está atenuada, es decir, no nos produce la enfermedad, pero está viva. ¿Y qué significa que esté viva? Que sigue replicando en nuestro organismo. Entonces, al replicar, es una fuente constante de antígenos y ese sistema inmune es como que está constantemente entrenado, ¿sí? Y después tenemos vacunas con los microorganismos que pueden estar muertos. En el caso de las vacunas contra el COVID pueden ser hechas con virus
hay con virus muertos, hay hechas con partes del virus, que ahora vamos a ver. ¿Y qué producen esas vacunas cuando se nos colocan en el brazo, ¿sí? Que lo hacemos de forma intramuscular? Generan que se despierte una respuesta inmunológica, y esa respuesta inmunológica es el entrenamiento que habíamos hablado recién del sistema inmune. Entonces, se empieza a convocar ese ejército y se empiezan a entrenar los linfocitos B, los linfocitos T. Los linfocitos B, ¿qué van a hacer? Son los encargados de producir los misiles, que son los anticuerpos que van a neutralizar ese virus, ¿sí? Y los linfocitos T, muchos están entrenados para ir a matar directamente a las células infectadas, y otros son los que van a ayudar a los linfocitos B a decirles, che, dale, producí anticuerpos, dale, apurate, producí anticuerpos, ¿sí? Hay dos clases de linfocitos T. Entonces, eso es lo que logran las vacunas, que se entrene el ejército y que después todas esas células, una vez que se han entrenado, ya quedan preparadas para el próximo ataque, ¿sí? Pasa, Laura. ¿Ustedes saben, hablando de vacunas para COVID específicamente, qué tienen de diferentes estas vacunas con respecto a las anteriores que nos habíamos colocado desde que éramos niños? Hay algunas que son parecidas. Ustedes tienen que saber que en el mundo hay un montón de vacunas que se están investigando, pero vamos a ver específicamente las que han llegado acá a Argentina. ¿Tienen idea qué tienen de diferente? Hasta ahora ustedes habían contestado. Las plataformas con las que se han creado. Sí. Contesta Lu. Muy bien, Lu. Eso es diferente. Yo creo que es también la de COVID, se lo hizo como más rápido. Sí. Porque había, digamos, hay otras enfermedades que tienen vacunas que se vienen estudiando hace muchos años, y esta es como más experimental para mí. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que están hechas con el virus muerto? ¿Que están hechas con pedacitos del virus? ¿Que están hechas con el virus vivo? Yo creo que es virus atenuado. Hay muchas con virus inactivado, que se llama, que es el virus muerto, y acá alguien puso algo más. No se conoce cuánto duran los anticuerpos, cuánto durarán los anticuerpos. Ya vamos a hablar un poquito de eso también. Y también María del Mar dice, inactivo, Cami, partes del virus. Bueno, los que dicen inactivo está bien, porque hay vacunas que están hechas con el virus muerto o inactivado, y los que dicen partecitas del virus también está bien, porque ahora, como vamos a ver en la próxima diapo, muchas de las vacunas que se han hecho rápidamente y que andan dando vueltas, como la vacuna de Pfizer, la de Moderna, ¿sí? Son vacunas que se llaman de nueva generación. AstraZeneca, ¿sí? Son vacunas que se llaman de nueva generación. ¿Por qué? Porque las vacunas que veníamos acostumbrados hasta ahora estaban hechas o con el microorganismo inactivado o con el microorganismo vivo atenuado. Y ahora están utilizando diríamos, el material genético del virus, un pedacito del material genético. En el caso de las vacunas de Pfizer y de Moderna, es el RNA mensajero. No sé si ustedes saben lo que es el RNA mensajero, yo creo que sí, han visto biología. Bueno, es lo que nos van a poner con estas vacunas, con las que tienen la información genética del virus, que es el RNA mensajero o el ADN, en el caso de la AstraZeneca, por ejemplo, que son las que nos van a poner, o Sputnik, que son las que están colocando en este momento. Lo que nos van a colocar, para que ustedes se queden tranquilos, es un pedacito de la información del virus que codifica, o sea, que va a generar adentro de nuestro cuerpo la proteína S. ¿Saben lo que es la proteína S del virus? ¿Vieron que el virus se llama coronavirus y tiene como en el exterior unas puntas así? ¿Vieron que lo dibujan así? Cada una de esas puntitas se llama espícula. Y cada una de esas puntitas es la proteína S. Y lo que se ha visto es que el virus usa esa proteína S para poder meterse adentro de las células nuestras e infectarlas. Entonces las vacunas apuntan a esa proteína S. Entonces lo que quieren es que nuestro organismo se entrene, esos linfocitos T y esos linfocitos B empiecen a generar anticuerpos, o sea, misiles contra esa proteína S. Entonces, lo que nos colocan adentro, ¿sí? En el caso de las vacunas que usan DNA o RNA mensajero, es una porción de ese virus, de esa información, para que nuestras propias células empiecen a sintetizar esa proteína S. La proteína S a nosotros no nos va a hacer nada, porque es una proteína S suelta, pero nuestro sistema inmune lo va a reconocer como algo extraño. Entonces, ahí se va a entrenar.
y van a empezar a surgir las células de memoria y todos los anticuerpos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que estas vacunas se han desarrollado en tiempo récord, gracias al esfuerzo de los científicos, y que son vacunas de calidad, que son efectivas, ¿sí? Y que también son seguras. Y ahora vamos a hablar un poquito entonces de los efectos adversos. Pásame, Lauri. Que tienen estas vacunas. Acá en Argentina, acá al costadito, nosotros les hemos puesto las vacunas que se están aplicando acá en Argentina, que son Sputnik, ¿sí? Que tiene el pedacito para que nuestro organismo pueda fabricar la proteína S, un pedacito de ADN. La Covishield, que tiene un pedacito de ADN también, ¿sí? Pero es una vacuna que se ha desarrollado en India, para que nuestro organismo produzca la proteína S. La de Sinopharm, esta es distinta, es parecida a las que nos veníamos colocando desde chiquitos porque tiene el virus inactivado, ¿sí? Es el virus entero inactivado, o sea, muerto. Y la de AstraZeneca, que nos hemos puesto las profes de inmuno, tiene también el ADN, o sea, un pedacito del ADN, o sea que es para que nuestro organismo fabrique la proteína S. ¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas de COVID-19, pero en general de todas las vacunas, para que ustedes no tengan miedo? Generalmente los síntomas son de leves a moderados, y siempre hay algunos que son poco frecuentes. Te puede dar sueño, te puede dar escalofríos, dolor en la zona de inoculación, dolor de cabeza, dolor muscular, ¿sí? Y hay algunos que son poco frecuentes y que ya va a depender de la persona en sí y no de la vacuna, ¿sí? Por eso son tan poco frecuentes, porque se han dado en un porcentaje muy bajito de la población, como los trombos, de los cuales se ha hablado en todos lados, pero eso es en un porcentaje muy, muy, muy bajito de la población mundial. Entonces, por eso tiene más que ver con la persona que va a recibir esa vacuna y no con la vacuna. Le puede dar alergia a algún componente, ¿sí? Y también es un mito esto de que las vacunas, por ejemplo, causan autismo, que ustedes lo deben haber visto por todos lados. Eso ya está totalmente demistificado. Han salido ya papers, o sea, artículos, trabajos científicos que han dicho que eso es mentira, ¿sí? Y lo que sí es una realidad es que siempre una vacuna va a traer más beneficios que los posibles efectos secundarios. Entonces, ya se sabe, desde la pandemia de 1700 hasta el día de hoy, las vacunas siempre han salvado vidas, ¿sí? Además, con respecto a los efectos secundarios, por ejemplo, de la AstraZeneca, que muchos tienen miedo porque dicen que produce trombosis, ustedes tengan en cuenta que el porcentaje de trombosis que puede producir es 10 veces menor a la probabilidad de que suframos trombosis en un vuelo aéreo, ¿sí? Ustedes saben que en un vuelo, también por la diferencia de presión que hay, podemos sufrir alguna trombosis, o sea, son mínimos los porcentajes. Y con la AstraZeneca es 10 veces menor incluso. Así que, Inclusive, bueno. Incluso sí, el COVID también, sí. tener COVID también causa trombos, entonces es mucho, en porcentaje mucho más alto, entonces siempre es preferible ponerse la vacuna que arriesgarse a tener COVID con todo el riesgo que eso implica, incluso también tiene riesgo de trombosis el padecer COVID. Exacto. Bueno. Tengo una pregunta. ¿Por qué no se vacuna a nosotros como adolescentes, digamos? ¿Produce algún ya efecto vamos a llegar a esa secundario? parte. Ya vamos a llegar. Yo tengo una pregunta. Sí. Más allá de que todas las vacunas sean efectivas, ¿es verdad que, digamos, cada diferente tipo de vacuna tiene un cierto porcentaje de efectividad? Es verdad que tienen un cierto porcentaje de efectividad cada vacuna, sí, porque son todas plataformas diferentes y se ha evaluado cada una en las distintas fases, de la fase preclínica en animales hasta la fase 3, y somos nosotros la gran fase 4, ¿sí? Pero porque no ha quedado otra, ¿no? Porque estamos en una situación de emergencia. Si esto no fuera una pandemia, la fase 4 estaría siendo evaluada en una población más grande que la fase 3, pero no estaría la vacuna dando vueltas y nos tendremos que estar vacunando todos, ¿sí? Todas tienen distinto grado de eficiencia. Claro. Y ese pero lo que sí, es justamente ayer veía que decía la diferencia entre eficiencia y eficacia. Exacto. La eficacia es lo que se está probando ahora, digamos, es la eficacia real que se hace en la fase 4, que es cuando se aplica toda la vacuna en la población.
Todos esos porcentajes que andan dando vuelta ahora son deficiencias, son en los ensayos de fase 3, que se hizo con muchas menos personas de las que se están vacunando ahora. Entonces esos números pueden cambiar, ¿sí? Y como son diferentes plataformas, no hay que comparar, decir, yo me quiero poner, qué sé yo, la de Pfizer porque tiene, no sé, 90 y pico % y la de Sinopharm tiene 79. No se pueden comparar. Todas las vacunas son buenas y todas sirven para lo que ya va a explicar ahora Noelia, que es cómo, digamos, sirven para evitar la enfermedad de forma grave. Claro, eso es lo que les íbamos a poner ahora en esta... Acá hay una pregunta de Martu que dice, ¿por qué la vacuna Sputnik todavía no fue aprobada por la OMS? Bueno, siempre, o sea, a nosotros no nos gusta mezclar lo que es política con el tema de ciencia y salud, ¿no? Bueno, Rusia es un país que está muy cuestionado, no todos los países acuerdan, diríamos, con la política que tiene Rusia. Lo que nosotros le podemos decir desde la parte científica es que la vacuna Sputnik, de acuerdo a los resultados que salieron en los diferentes artículos científicos, es una vacuna que tiene una alta efectividad, ¿sí?, a la primera dosis, más allá del color político que tenga el país, es una vacuna muy buena, y ya todo lo demás que tenga que ver con que la apruebe o no la apruebe la OMS o Estados Unidos, ya es algo que nos excede. Lo que sí, los organismos de regulación que controlan los medicamentos aquí en Argentina, como es la ANMAT, la aprobó, entonces nosotros tenemos que quedarnos tranquilos con eso, ¿sí? La ANMAT es un organismo totalmente serio, apolítico, y que no va a dejar que se aplique o que la población adquiera algo medicamentoso como es una vacuna y que pueda poner en riesgo la salud de la población. Así que eso se tienen que quedar tranquilos. Sí. Entonces, esta pregunta tiene que ver con qué piensan. Si ustedes piensan que las personas vacunadas contra el SARS-CoV-2 ya pueden dejar de cuidarse y hacer vida normal. No, la gente vacunada puede enfermarse, lo que se reduce es el porcentaje de mortalidad o de padecer la enfermedad de forma severa. Exacto. Muy bien. Exacto. Están re bien informados los chicos, muy bien. Bueno, acá un poquito hablando de la efectividad, entonces, bueno, primero alguien preguntó por los anticuerpos, cuántos duraban. Yo les cuento que uno siempre, por ejemplo, diríamos, los artículos están enfocados en ver cuánto duran los anticuerpos. Nosotros como inmunólogos le podemos contar que tanto cuando nos enfermamos como cuando nos vacunamos, los anticuerpos en circulación van a circular en un tiempo, pero en un momento van a bajar y van a hacer una meseta y no van a ser tan detectables. Lo que importa verdaderamente es que se hayan formado las células de memoria que generan estos anticuerpos, ¿sí? Hoy se sabe que en circulación, esto es un día a día, porque los investigadores van viendo cuántos meses van durando los anticuerpos, tanto de los infectados como de los vacunados, y hasta ahora se sabe que duran aproximadamente 11 meses. Ahora bien, ha salido un estudio hace muy poquito en los vacunados, en donde se ha analizado las células B de memoria que quedan estables en la médula ósea, y esas células B de memoria duran para toda la vida. Entonces, lo que tenemos que quedar tranquilos es que con estas vacunas el sistema inmune se entrenó y ya tenemos linfocitos B y linfocitos T de memoria para toda la vida. O sea, miren la importancia de la vacunación. Este es un estudio que se hizo hace muy poquito. O sea, más allá de que los anticuerpos después vaya cayendo el título, nos quedaron ya las células de memoria. O sea que tenemos que estar tranquilos que cuando nos enfrentemos por segunda vez o por primera vez, a lo mejor a algunos, nuestro organismo va a poder detectarlos y actuar rápidamente. Ahora bien, las vacunas entonces, ¿qué previenen? Evitan que la persona contraiga la enfermedad grave, van a evitar la muerte de esa persona y van a evitar también que esa persona vaya al hospital, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que no previene? No previene el contagio ni la infección. Y ahora, durante todo este tiempo se siguen haciendo, ¿sí?, estudios para ver si esas personas vacunadas de alguna manera también se reduce el contagio, pero todavía no hay nada certero. Por ahora lo que se sabe es que no previene el contagio ni la infección. Por lo tanto, las personas vacunadas tienen que seguir cuidándose, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? No, claro, o sea, técnicamente es como que
previene, no cura. Claro, es como un entrenamiento nomás para los linfocitos, para que lo reconozcan y de esa forma la persona pueda defenderse, pero no cura, eso me quedó No, claro. Claro. ninguna Ninguna vacuna cura. vacuna, ni siquiera las que nos ponen cuando somos niños. La vacuna es una medida de prevención, no es una Medida cura, no es preventiva. un tratamiento, ¿sí? Exacto. Las vacunas no curan. Es para las vacunas personas previenen. sanas. Las Exacto. vacunas se ponen en personas sanas, o en este caso personas que ya han tenido COVID, ¿sí? Pero ya se han curado, también necesitan ser vacunadas, porque se ha visto que con las cepas nuevas también puede haber casos de reinfección. Entonces, aunque una persona haya tenido COVID y el sistema inmune se haya entrenado de forma, digamos, natural, igualmente conviene que esa persona sea vacunada. Ahí hicieron una pregunta que es muy interesante, que dicen que por qué en Estados Unidos, si la vacuna no cura, o sea, si no previene el contagio, ¿por qué ellas se han dejado de vacunar? Bueno, es muy importante saber un término que es la inmunidad de rebaño. Ustedes lo han escuchado, la inmunidad de rebaño. Eso se logra cuando la mayoría de la población está vacunada. Entonces, cuando la mayoría de la población, más del 70% de las personas están vacunadas, ya podemos relajarnos un poquito más en las medidas. De todas maneras, hoy en día están apareciendo nuevas variantes y los investigadores están enfocados a ver si las vacunas actuales, las que nos hemos puesto, cubren contra esas variantes. Hasta ahora cubrirían para casi todas, excepto que no se sabe mucho todavía contra esta nueva, que es la Delta y la Delta Plus que salió ahora. ¿Sí? Entonces, yo creo que vamos a tener que estar un tiempito más con barbijo y extremando las medidas, hasta ver qué es lo que pasa con estas otras variantes, ¿sí? Claro. Además, en Estados Unidos están poniendo otro tipo de vacunas que no son las mismas que están poniendo acá. Y en esas se ha visto que la vacuna de Pfizer, ellos creen, hasta ahora hay digamos, algunos trabajos, habría que ver si después se sigue manteniendo esto, que han disminuido los casos, porque imagínense que la persona vacunada, si se contagia y tiene una enfermedad asintomática o con síntomas muy leves, no va a estar largando la misma cantidad de virus y contagiando la misma cantidad de personas que una persona que no estaba vacunada y se agarró la enfermedad con toda la sintomatología. Entonces, por ese lado también pueden ayudar a disminuir los casos. Bueno, acá agarro yo. Ahora agarras vos el mando, Lauri. Bueno, como bueno, ya me presentó Noelia, yo me llamo Laura, también soy profe de inmunología acá en la cátedra. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de, entonces ya que ya sabemos lo que es una vacuna, para qué sirve, cómo están hechas, y como vemos hasta ahora es la principal, digamos, solución que tendríamos para esta pandemia, para poder terminar con esta pandemia. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Si las vacunas son la solución para acabar con la pandemia, ¿por qué creen ustedes que todavía no nos han vacunado todos y listo? Incluso a niños, a adolescentes, ¿por qué no nos vacunan a todos? ¿Qué les parece? Y yo pienso porque también tiene un costo, o sea, no es gratis fabricar un montón de vacunas para casi toda la población de un país, suponte. O sea, por supuesto. Y además se está dando prioridad a los adultos o a la población activa, que sería la gente que trabaja y realmente tiene que salir a la calle, por ejemplo. Claro, también, eso es todo un tema. La gente que acá, digamos, en Latinoamérica, porque, digamos, es uno de los focos principales donde todavía nos cuesta muchísimo erradicar la pandemia, porque acá hay mucho trabajo informal también, y la gente tiene que salir sí o sí a la calle a trabajar, porque si no, no come. Entonces, no es como en los países del primer mundo, donde cada uno se queda en su casa trabajando en la computadora y sigue cobrando su sueldo, y bueno, ellos pueden, digamos, afrontarlo de otra manera. Además, como dijo recién, no veo los nombres ya acá porque estoy viendo la presentación. Acá muchas chicas también como pusieron dijeron en estas el chat. chicas. Sí. Falta de recursos, dale. no se puede costear los insumos, falta de suministro de vacunas e intereses políticos pusieron también. Muy bien, todo eso tienen razón, ¿sí? Primero que las vacunas no alcanzan. ¿Por qué?
porque al estar en un estado, digamos, de pandemia, esto se está dando al mismo tiempo en todo el mundo. Entonces, las fábricas de las vacunas, si bien, digamos, los científicos se pusieron a full y lograron hacer las vacunas, pero después hay que producirlas, ¿sí? En gran cantidad, como para que alcancen para toda la población. Entonces, las fábricas no dan abasto, ¿sí? Entonces, para hacerlo en el tan corto tiempo en que se las están demandando, ¿sí? Además, no todos los países tienen el dinero suficiente para comprar las dosis necesarias de vacunas. Entonces, ¿qué pasó? Los países que tenían más dinero se aseguraron de comprar un montón de dosis de vacunas para tener cubierta su población, y los países más pobres, digamos, como que se quedaron más atrás. Está también lo que se llama este proyecto que se llama COVAX, que es una organización, digamos, entre varios gobiernos, países, laboratorios, científicos y un montón de gente que están tratando de hacer una distribución más equitativa de las vacunas y dejándoselas, digamos, como más baratas o haciendo donaciones para y que los países que tienen más dinero donen dosis de vacunas o donen dinero para que los países más pobres también puedan acceder a la vacunación, ¿sí? Entonces, digamos, estas son todas las causas por las cuales no es fácil vacunar a toda la población en todo el mundo por igual. Acá Lu Jiménez dice, se hablaba mucho de la liberación de las patentes. Claro, también, por supuesto, hay intereses económicos, porque son pocos laboratorios los que están produciendo estas vacunas. Por supuesto, nadie quiere regalar la fórmula para que otro lo haga, porque también hay intereses económicos, hay como conflictos de intereses también. Entonces, son pocos los laboratorios, aunque en realidad ahora están como cediendo, digamos, haciendo como tratos con otros laboratorios para que se puedan producir, digamos, las mismas vacunas, a lo mejor con otro nombre o con el mismo, capaz, en otros laboratorios de otros países, como por ejemplo, la Covishield es la misma que la AstraZeneca, pero que está producida en India. Acá en Argentina se está produciendo ahora la Sputnik V, que es la rusa. ¿Sí? Entonces ahora, mientras más haya laboratorios produciendo, más rápido se van a poder distribuir y más rápido se va a poder vacunar a la población. Pero bueno, entonces, en un principio, cuando todavía hay pocas vacunas, ¿a quién se debe vacunar primero? ¿Sí? Primero entonces se empezó a vacunar a la gente que éramos susceptibles. Por ejemplo, a las personas mayores de 60 años, que se sabía, digamos, que los primeros afectados, apenas empezó la pandemia, los primeros empezaban a morir, eran la gente mayor, ¿sí? Entonces se empezó a vacunar a esa población, todos los mayores de 65 años. También al personal de salud, porque eran, digamos, personas esenciales. Si se nos enfermaban todos los médicos, todas las enfermeras, que tenían mucho más chance de contagiarse o estaban en contacto con los enfermos, ¿quién los iba a atender? ¿Sí? Entonces también se vacunó el personal de salud. Y después se empezaron a vacunar también otras poblaciones de gente que también son esenciales y que están en contacto con mucha gente, como por ejemplo los docentes, las fuerzas de seguridad, ¿sí? Como la policía. Y después, ahora a medida que ya cada vez van llegando más vacunas, ya empezaron a vacunar a otros grupos estratégicos hasta que lleguemos a vacunar a toda la población en general. Primero se empezó con las personas que tenían comorbilidades, por ejemplo, diabetes, obesidad, cáncer, personas embarazadas o personas que tienen algunas otras enfermedades de base, ¿sí? Que estaban como más en riesgo. Si se llegaban a contagiar COVID, le iban a pasar más mal que una persona joven y sana. Y ahora ya que están, digamos, llegando más vacunas, están empezando a llamar, por lo menos acá en donde estamos nosotros, acá en Río Cuarto ya están llamando un montón de gente que no tiene ninguna comorbilidad. No sé cómo será el caso en cada provincia o en cada una de las ciudades o pueblos donde ustedes vivan. En algunas, por suerte, ya se están vacunando a mucha gente. Bueno, y acá tenemos un gráfico, más o menos que ya este gráfico tiene algunos meses, ¿no? El porcentaje de población vacunada en diferentes países del mundo. Como ven, Israel,
Chile y Estados Unidos son los que tienen el mayor porcentaje de su población vacunada. Fíjense, Israel ya pasa el 50%. Estados Unidos ahora también ha avanzado un poco más. Este gráfico es un poquito viejo. Y nosotros en Argentina, bueno, estamos medio atrasados, pero ahora han llegado en los últimos meses unas partidas muy grandes de vacunas, no solamente de Sputnik, que se está produciendo acá, sino también de AstraZeneca, de la Sinopharm, así que esto se va a ir acelerando. Hasta ahora hay vacunados en Argentina casi 20 millones, ¿sí? La población de Argentina es de más de 40 millones, o sea, pero ya tenemos con al menos una dosis un montón de gente, ¿sí? Entonces, estos gráficos son de las personas que ya tienen las 2 dosis. Como verán, las personas que tienen 2 dosis son muy poquitas todavía, ¿sí? Para lograr digamos, el porcentaje, digamos, de protección completo, recién se logra a los 21 días de la segunda dosis. Pero no significa que las personas que tienen la primera dosis no estén protegidas, ¿sí? Ya van a estar mucho más protegidas Que no que tengan nada. no teniendo nada, ¿sí? Claro, sí. Entonces la estrategia, ya que hay pocas vacunas, fue ponerle la primera dosis a toda la gente, a la mayor cantidad de gente posible, y bueno, a medida que van llegando después, les van poniendo la segunda dosis. Por ejemplo, las personas mayores, ya hay muchas que tienen la segunda dosis puesta, que fueron los primeros que se vacunaron. Bueno, y para continuar, tenemos esta pregunta. ¿Saben ustedes si los jóvenes y niños se enferman o no de COVID? ¿Y si pueden transmitir el virus a otras personas? ¿Qué les parece? ¿O se enferman solamente las personas grandes, las personas mayores? No, yo creo que sí, que nos enfermamos y también lo podemos transmitir. Lo que pasa es que las personas mayores tienen la probabilidad de agarrarlo y que sea peor en su cuerpo que Claro. nosotros. O Además, los niños jóvenes. además los jóvenes, los chicos, somos como, no sé si más inmunes, pero como que tenemos las defensas más altas, entonces por ahí somos como asintomáticos y podemos tener Claro. el virus y no nos damos cuenta y estamos con nuestros abuelos, nuestros Bien. padres, etcétera, y es peor. Muy bien. Por eso Contagiamos más de lo que nosotros creemos. es muy importante que los jóvenes, por más que hay poca probabilidad de que tengan síntomas y se llegan a contagiar, se cuiden, ¿sí? Porque pueden contagiar a otras personas, ¿sí? Y a lo mejor a ustedes no les pasa nada, pero van y contagian a su abuelo y ahí entonces sí le va a pasar mal, ¿sí? Y es muy, muy peligroso, ¿sí? Bueno, al principio de la pandemia, en 2020, había pocos casos de COVID, digamos, sintomático de la enfermedad COVID-19 en niños y adolescentes. Por más que se vio que los niños y los adolescentes se pueden contagiar, ¿sí? Pero justamente, como decían ustedes, tienen como el sistema inmune más entrenado, porque también Hay como una niños... pregunta, Laurita, que a también ver, va de dale, eso. sí, Dice, yo no las veo, por eso... ¿por qué yo se me da las leo. eso? ¿A medida que envejecemos, el sistema inmune se debilita? Claro, sí, a Tal medida que cual. pasa el tiempo, el sistema inmune va como decayendo un poquito esa respuesta, ¿sí? Entonces, los niños, aparte como las personas jóvenes y los niños están más en contacto con otra gente, están continuamente, digamos, expuestos a un montón de microorganismos y otros virus, ¿sí? Entonces el sistema inmune está como más reactivo, digamos, como que reacciona más entrenado, fácil, sí. más entrenado, Abierto. ¿sí? Por más que la respuesta específica, o sea, para cada virus, digamos, la memoria va a ser, digamos, para cada uno, para cada virus en particular, pero al estar tanto tiempo entrenado, y aparte los niños reciben muchas vacunas también, ¿sí? Contra otras cosas, pero es como que el sistema inmune está más preparado para reaccionar que el de las personas adultas y, por supuesto, mucho más que el de las personas ancianas, ¿sí? Entonces, al principio, no se vieron muchas personas, muchos niños ni personas jóvenes con enfermedad sintomática y que los tuvieran que internar, ¿sí? Si bien existe un síndrome inflamatorio multisistémico que se puede dar en niños con baja frecuencia causado por COVID, ¿sí? Eso fue lo primero que se vio. Digamos, eran muy poquitos casos de niños que tuvieron que ser internados y que tuvieron toda una enfermedad inflamatoria que era muy peligrosa. Pero ¿qué pasó? Después de la aparición de las nuevas variantes y después de que la gente ya se cansó de usar barbijo y de tomar todas las medidas, se empezó a relajar, ¿sí?
En 2021, ahora en esta época, se están viendo más casos de gente joven, no tanto de niños, pero bueno, sí hay también algunos casos de niños y adolescentes y personas jóvenes que están presentando la enfermedad sintomática. Aparte de que las variantes nuevas son mucho más contagiosas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que también la población de gente mayor, que era la más afectada antes, ahora ya está vacunada, ¿sí? Entonces, esta gente que se está enfermando es gente no vacunada. Los niños y los adolescentes todavía no se han vacunado en Argentina. En otros países, como en Estados Unidos, en Israel, donde se está aplicando la vacuna de Pfizer, que es la única que hasta ahora ha sido ya autorizada para su uso en niños de 12 años en adelante, ¿sí? Niños y adolescentes, desde los 12 hasta los 18 años, ¿sí? Se ha visto que, bueno, que ya también estos niños se pueden vacunar y están más protegidos que los niños que no reciben la vacuna, por más que sean pocos los casos en que realmente necesiten hospitalización, ¿sí? Igualmente no se tienen que contagiar porque, aparte de poder transmitir la enfermedad a otros, se ha visto que el COVID-19 genera muchas secuelas, ¿sí? Secuelas que por ahí no son evidentes y en personas que hasta lo han pasado de forma asintomática han quedado con secuelas en otros órganos, ¿sí? Que pueden causar otros problemas más adelante, una vez que ya se han curado de COVID, ¿sí? Entonces todo eso se está estudiando y siempre es mucho mejor recibir la vacuna que haberse contagiado, digamos, y generado inmunidad de forma natural. Bueno, esperemos que prontamente las demás vacunas, que son las que se están aplicando acá, terminen sus estudios en poblaciones de gente joven y niños para poder, digamos, lograr la autorización necesaria para que sea aplicada en adolescentes y niños. Las secuelas dependen de la persona, preguntan, y sí, muchas veces sí. Muchas veces sí, como esto es, digamos, algo tan nuevo que se está recién descubriendo, ¿sí? Entonces, por ahí hay secuelas o cosas manifestaciones que presentan a algunas personas que han tenido COVID que todavía no han sido asociadas directamente con la enfermedad de COVID-19, pero por ahí algunas sí. Y bueno, eso todavía se está estudiando, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay algunas personas que tienen, digamos, esa predisposición para generar trombosis, tienen alguna enfermedad, digamos, que tenga que ver con las plaquetas y todo eso. Y bueno, entonces esa persona sí, a lo mejor si le da COVID, va a presentar trombos y a lo mejor otra persona no, ¿sí? Acá hay una pregunta interesante que dice, ¿a partir de cuántos días el cuerpo ya genera anticuerpos contra el coronavirus, una vez colocada la vacuna? Bien, colocada la vacuna siempre se tiene en cuenta como que recién como a los 14, 15 días se obtienen, digamos, niveles de anticuerpos. Se vio que en la enfermedad sintomática se producen bastante rápido los anticuerpos. A los 8 días por ahí ya tienen anticuerpos, cuando en realidad una respuesta inmune, digamos, normal, más o menos hay que esperar 15 días para poder detectar anticuerpos en la sangre de la persona, ¿sí? Exacto, y también tengan en cuenta que no todos los organismos son iguales, entonces ese promedio puede ir variando de persona en persona. Los otros días decían que para tener una inmunidad completa y efectiva contra esto, después de vacunarse contra la segunda dosis, habría que esperar aproximadamente entre 20 y 40 días. O sea, porque eso depende de, es como dice Laura, la respuesta inmune, la normalidad de lo que ocurre es más o menos aproximadamente entre los 15 y 20 días, pero como depende de la persona, se hace un promedio a lo mejor un poquito más. Y había otra preguntita ahí. Profe, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Podría el sistema inmunológico tomar como vacuna, por ejemplo, cuando uno se enferma la primera vez, la segunda vez puede ser que el sistema inmunológico ya esté más fuerte, porque como que ya lo pasó al virus sin vacunarse, ¿no? Sí, sí. Sí, pero lo que pasa es que digamos, la respuesta inmune que se genera con una vacuna es mucho más fuerte, mucho más grande, digamos, y más controlada, ¿sí? Y una vacuna no te va a causar ninguna secuela ni
te va a enfermar, ¿sí? Entonces, esa idea que tenía alguna gente al principio de la pandemia, y dijeron, bueno, salgámonos y contagiémonos todos, sobre todo la gente joven, en Europa hacían fiestas para contagiarse a propósito, para ya obtener la inmunidad de rebaño. Eso no pasó, ¿sí? No, nunca les sirvió esa estrategia porque encima los anticuerpos, digamos, en la enfermedad natural caían, ¿sí? Por más que le quedaban células de memoria, digamos, se ha visto que se logra mucho más, una respuesta más duradera y mejor con las vacunas que con la enfermedad, ¿sí? Yo les Aparte quiero de la contar enfermedad, algo. tiene muchos riesgos, ¿sí? Todas las secuelas y todo eso. Yo les quiero contar algo con respecto a eso, que es bastante, diríamos, profundo lo que les voy a decir, pero se los voy a tratar de explicar con palabras para que ustedes entiendan. Cuando ingresa el virus completo, o sea, cuando uno se infecta, nuestro cuerpo va a producir anticuerpos contra todas las partecitas del virus, ¿sí? Contra muchas partecitas del virus. En cambio, cuando yo voy a entrenar el sistema inmunológico con la vacuna está producida con la mayoría de las vacunas, ¿no? Están producidas con esa proteína S, que es la que utiliza el virus para ingresar a la célula. Y es lo que a mí me interesa bloquear, ¿sí? Entonces, yo me voy a asegurar con la vacuna que voy a tener muchas armas y muchos soldados contra esa proteína S. Por eso la inmunidad que te va a dar la vacuna va a ser mucho más efectiva que la inmunidad tuya, porque la inmunidad tuya sí va a tener misiles contra la proteína S, pero también va a tener un montón de otros misiles que no van a lograr... Claro, que van a estar, pero no van a servir, no van a ser tan efectivos para impedir que ese virus ingrese a tu célula y te infecte, ¿sí? Claro. Por eso es que es importante la vacuna, porque la vacuna es más específica contra una partecita del virus que quiero lograr bloquear. En cada una de estas puntas que vemos acá, que son la proteína S, se le van a pegar anticuerpos que lo van a neutralizar, lo van a bloquear y van a evitar que esa proteína S, que era como una llave que le permita entrar a nuestras células, puede funcionar, ¿sí? Entonces, al tenerla tapada con todos los anticuerpos, no va a poder entrar en las células, ¿sí? Acá hay más preguntas. A ver. Cami pregunta, ¿por qué esas edades? O sea, ¿por qué no todas son aptas para niños o adolescentes? Porque todavía no se han probado, digamos, se están probando, ¿no? Claro, se están haciendo estudios, como así se empezó, digamos, en la fase 3 y todo eso, se empezó a probar con la población, primero con las vacunas, esto es para todas las vacunas, primero ¿a quién se prueba? Se prueba en adultos sanos jóvenes, ¿sí? De más o menos, no sé, 18 hasta 55 años, ¿sí? Si funciona y es segura y efectiva en esa población, bueno, después se prueba con los adultos mayores, ¿sí? Entonces, una vez que ya se vio y se hizo todo un estudio estadístico de ver que, bueno, sí funciona, es segura y efectiva en esa población, se habilita también que se vacunen a esa población. Después, los adolescentes, ¿sí? Entre 12 y 18 años. Primero entre 16 y 18 años y después, si funcionan esos, desde 12 en adelante y después, por último, los niños más chicos, ¿sí? Todos esos estudios se están haciendo y a medida que los estudios vayan terminando, imagínense que para probar necesitan inocular un montón de gente, ver, digamos, cómo le funciona la vacuna a eso y, bueno, después hacer todo un estudio estadístico y si los números dan, eso se presenta, digamos, a las organizaciones que son las encargadas de evaluar a ver si esta vacuna se puede colocar o no, ¿sí? Entonces, si dicen que sí, bueno, recién ahí se empieza a colocar en esa población. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer fue la primera que empezó a hacer estos estudios y ya está aprobada para niños. Entonces, ya están vacunando a los niños de 12 años en adelante en los países que se está utilizando esa vacuna, ¿sí? Bueno, acá Lu Jiménez pregunta algo que ya dijimos, dice, se hablaba de que se obtenía una gran protección ya habiendo tenido la enfermedad y colocándose la primera dosis de vacuna. Sí, es cierto, pero siempre es mejor. Se hablaba en un principio también, y se habla en que a lo mejor con esto de la falta de vacunas se podría utilizar esa estrategia en que el que ya fue infectado vacunarse con una sola dosis, pero como les expliqué recién, se ha visto que la vacuna es mucho más eficaz que la protección que te da la enfermedad porque está dirigida contra esa llave que tiene el coronavirus para meterse en las células. Entonces, siempre va a ser mejor hasta ahora vacunarse con las 2 dosis.
Sí. Y después Martu Bonancea pregunta, ¿es peligroso contagiarse pocos días después de vacunarte? Y lo que pasa es que la vacuna no va a llegar, no va a ser tiempo de, digamos, de formar los anticuerpos ni montar la Claro. respuesta necesaria. Es como si no te hubieras puesto, digamos. Exacto. Protegerte no te va a proteger en ese momento, no te va Claro, a hay poder mucha neutralizar gente, nada. claro, por muchas personas por ahí saltó todo este tema cuando falleció Mauro Viale, que hacía Ujú, 4 días, creo, 2, 3 días que se había puesto la vacuna. ujú. ¿Por qué se murió? ¿Se murió por la vacuna? No, se murió de COVID. Lo que pasa es que él se vacunó cuando ya estaba enfermo, o a lo mejor se contagió el mismo día o el otro día que se puso la vacuna, y la vacuna no llegó a funcionar, no llegó a montar la respuesta inmune necesaria, que recién es después de los 14 días, que llega la cantidad de anticuerpos necesarios donde está el virus para poder neutralizarlo, ¿sí? Y Vicky pregunta, ¿en ese caso hay que volver a vacunarse? No, hay que esperar el tiempo que la vacuna empiece a hacer efecto, Ujú. diría. Siempre es conveniente que la vacuna, que la persona que se aplique la vacuna esté sana, ¿sí? Si es que se puede saber. ¿Por qué? Porque también el hecho de tener COVID provoca leucopenia, provoca un montón de cosas, digamos, que alteran el funcionamiento del sistema inmune. Entonces, capaz que la vacuna no funciona tan bien. Pero igualmente no, o sea, algo le va a funcionar. Esa persona, por eso también le conviene ponerse las 2 dosis para estar totalmente protegido después para una posible reinfección, ¿sí? Ariana pregunta si te contagias luego de vacunarte y no llega, claro, no llegas con el tiempo de que la vacuna haya formado los anticuerpos y demás. ¿Pierde su función la vacuna? No pierde la función Los va porque a producir ya después. claro, y aparte la vacuna lo que hace es que generarte todos esos soldaditos de memoria que quedan para siempre en tu cuerpo. Las células de memoria van a quedar, a lo mejor no llegaste a formar los anticuerpos para evitar esa infección, Esa infección, claro. pero para la próxima, esas Ya estás células de memoria protegida. se van a volver a activar, Ujú. ¿sí? Bueno, entonces es importante que los jóvenes sigan cumpliendo todos los protocolos, respetando la distancia social, utilizando el alcohol en gel, el barbijo, incluso dentro del aula, cuando puedan volver a las clases presenciales, ¿sí? Es muy importante, digamos, mantener la distancia y la ventilación adentro del aula, ¿sí? Que son los lugares, digamos, donde más concurrencia de gente joven o niños va a haber cuando vuelvan a las clases, ¿sí? Bueno. Y este es otro tema, digamos, importante. ¿Ustedes creen que todo lo que dicen los noticieros y la información que se comparte en las redes sociales es cierta? ¿Sí? ¿O les parece que, bueno, que también hay gente que tiene otros motivos para compartir esa información que no está chequeada? ¿Sí? Ariana levantó la mano, quiere A participar. ver. Bueno. Ariana, Ariana, quería Fue sin querer. Bueno, ya que está, pueden decir algo, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué ha pasado? Ahora con todo este tema de la pandemia, durante la pandemia... Ahí hay dos que han levantado la mano, perdón. Lu, Sí, Carolina y Lu, no sé si quieren. ¿Quieren hablar? Sí, yo he visto muchas personas que comparten cosas sin saber porque no tienen la información suficiente como para darse cuenta de lo erróneo de lo que están compartiendo. He visto personas que comparten que hay que comer alimentos con con mucho pH y ponen al limón como algo que tiene mucho pH y al parecer esa persona no estaba informada lo suficiente como para saber que el limón es exactamente lo contrario. Claro. Bueno, a eso nos referimos cuando decimos la palabra que junto con la pandemia vino una infodemia, ¿sí? Es como una epidemia de información y la mayoría de esa información es falsa por ahí. Por eso hay que tener mucho cuidado antes de compartir algo por las redes sociales o de decirle a su familia, che, vi que si tomas jugo de limón en ayuna te previene el COVID. No, ¿sí? Porque hay muchas de esas cosas que no están chequeadas y no tienen un aval científico, ¿sí? Está dando vueltas a información sobre
COVID, métodos de prevención, sobre cosas falsas sobre las vacunas, posibles tratamientos mágicos, así. Y todo eso es parte de lo que se llama las fake news, ¿sí? O noticias falsas. Que bueno, se dan por diferentes cosas, ¿sí? Por gente que cree en cosas como, bueno, no quiero decir la medicina natural, pero bueno, por ahí cosas que no están totalmente comprobadas o son cosas que Están vienen comprobadas científicamente. claro, que son de tradiciones, de tomar jugo de limón o té de algo, ¿sí? Y que dicen, sí, sirve para el resfrío, entonces esto también, como es algo respiratorio, puede ser que sirva y ya lo comparten. Pero ¿qué pasa? Todas esas cosas no tienen trabajos científicos que avalen que los resultados sean, digamos, confiables y que sean aplicables a cualquier persona, ¿sí? O a poblaciones, digamos, a lo mejor a alguno le funcionó algo y ya lo asocia directamente con eso y a lo mejor nada que ver, ¿sí? Entonces, nos invaden constantemente por todos los medios, hasta los noticieros, ¿sabe? Con tal de tener rating, empiezan a mostrar esas noticias y dar, digamos, por hecho cosas que no están comprobadas, ¿sí? También lo que surgió acá es un problema de matiz político, ¿no? Que mucha gente piensa que si estás de acuerdo con las vacunas, estás de acuerdo con el gobierno de turno y no es así, porque la ciencia es una cosa y la política es otra. Desgraciadamente. Ahí Lu Jiménez levantó la mano, se ve que quiere compartir algo. Bueno. No, justamente de que eso, que hay intereses, no necesariamente se habla mucho de la medicina natural, sino de otras cosas que en realidad no son. Claro, también hay no solamente medicina natural, sino también un montón de otros medicamentos que se utilizan para otras cosas, para otras afecciones y que a lo mejor sí funcionan con eso. Para el COVID se están comprobando, es como que incluso en la práctica, la ivermectina se está utilizando por ahí en algunos pacientes, porque bueno, con tal de, si ese paciente ya está internado, se está muriendo, por las dudas le dan, ¿sí? Pero todavía no hay trabajos científicos que, digamos, avalen que la ivermectina, por ejemplo, sirve para curar el COVID, ¿sí? Por más que hasta se está aplicando en algunos hospitales. Sí, en Santa Fe hay un médico que dice que reduce el 50% de internar a las personas, bueno, pero como dice Laura, no hay evidencia científica y por eso no, claro, entonces, no lo probó. Para eso tendría que aplicarse a una población muy grande y que más del, no sé, 70-80% le funcione. Entonces ese número no está todavía. Entonces no se puede asegurar que funcione. A lo mejor y aparte, a esos que le funciona fue por otra cosa. Sí. Claro, como dice Ceci, además uno tiene que siempre esperar la aprobación de la ANMAT. Por supuesto. Todo lo que es medicamentoso lo tiene que aprobar la ANMAT. Y eso va a salir en todos los noticieros si así ocurre. Claro. El dióxido de cloro también, eso o sea, no tiene ningún aval científico que funcione contra el coronavirus, ¿sí? Y bueno, estas fake news, muchos tienen, como dijeron por ahí, digamos, como una finalidad de enfrentar, ¿sí? De causar como un impacto y que haya una lucha entre los que piensan una cosa y los que piensan otro, generalmente por alguna cuestión política, de ideología o lo que sea. Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno comparte por las redes sin chequear, ¿sí? Si me llega un WhatsApp que dice, no sé, el ajo es la cura natural para el COVID. Antes de compartirlo, si incluso me parece algo medio dudoso, lo tengo que chequear, ¿sí? Y buscar siempre en páginas oficiales, ¿sí? Ahora, con la pandemia, todas las revistas científicas, las páginas, digamos, de la Organización Mundial de la Salud y todas esas cosas tienen un montón de información accesible y gratuita en las redes, donde ahí sí lo que se publica en esas páginas es lo que está aprobado, digamos, y está chequeado y comprobado científicamente, ¿sí? Entonces, antes de compartir algo, fíjense también cómo detectar una fake news. Si es algo que escribió alguien, un texto, sí, nomás con un par de imágenes y no cita ninguna fuente, ¿sí?
digamos, de dónde salió esa información, puede ser que se lo haya inventado a alguien, ¿sí? Y no tenga ningún fundamento científico. Entonces siempre hay que mirar de dónde salió. Estoy compartiendo algo que salió en las redes, una noticia de un portal de noticias, o es algo de la página de la OMS, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado y chequear siempre las cosas que uno comparte. Y si quiero información certera, buscar siempre en páginas oficiales, como por ejemplo, acá en Argentina tenemos la página del Ministerio de Salud, ya digamos organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud también tiene su página, que no está todo accesible. Otras instituciones argentinas, ¿sí? Como la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Inmunología, ¿sí? Y otras páginas internacionales, como también el CDC, que tiene su página en español, y ahí pueden encontrar un montón de información. Y bueno, ya si nos vamos a ver, digamos, los resultados científicos de cada una de estas cosas, que yo no sé si funcionan o no, pueden, si les interesa y si saben, digamos, a lo mejor para ustedes sea mucho leer un paper, ¿sí? Que es un trabajo científico publicado en revistas internacionales que han sido chequeadas por otros científicos y, digamos, para poder publicar en estas revistas, uno, digamos, hace los experimentos en el laboratorio, tiene que tener, digamos, tiene que ser estadísticamente significativos los resultados, los mandan a estas revistas y otros científicos los analizan y dicen, a ver, bueno, esto puede ser, esto no, acá habría que repetir este ensayo, bueno, y te lo corrigen, ¿sí? Y cuando está todo bien y ven que es algo factible y cierto, ¿sí? Se publica. Estas revistas que están acá son las revistas científicas como más importantes en donde se han publicado todos los resultados en cuanto, digamos, al coronavirus y a las vacunas, ¿sí? Entonces, también estas revistas, que normalmente para poder acceder a ellas hay que pagar, ahora durante la pandemia, para poder compartir la información y que esté al alcance de todo el mundo, las han puesto de manera gratis por internet para que cualquiera pueda acceder a los resultados de los estudios científicos que avalan, digamos, todo lo que se sabe hasta hoy sobre el COVID, sobre las vacunas y los posibles tratamientos. Bueno, Ceci, te dejo esta pregunta. Bueno, sigo yo entonces. Bueno, entonces ahora nosotros queríamos preguntarles a ver si ustedes saben si los científicos argentinos han hecho o están haciendo algo para frenar la pandemia, si conocen de algún desarrollo nacional, o por qué nosotros no hemos fabricado nuestra propia vacuna, si tienen alguna información, si han leído, si han escuchado cosas en la tele, o qué pueden decir con respecto a esto. Acá dice, un hecho a nivel nacional fue secuenciar el genoma del coronavirus. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más saben? ¿Alguna medida preventiva? ¿Hay algún desarrollo nacional que los científicos han hecho para ayudar en estos tiempos de pandemia? Se está desarrollando una variante de la vacuna rusa. Bueno, ahora en la diapositiva que sigue, entonces, vamos a contarles un poquito, primero contarles que el principal organismo de investigación científica en Argentina es el CONICET. No sé si ustedes lo han escuchado nombrar, capaz que a raíz de todo esto, ahora lo conocen un poco, este es el logo. Este es el principal organismo que reúne a la mayoría de los investigadores científicos del país, ¿no es cierto? Y hay diferentes institutos del CONICET a lo largo de todo el país. Cuando comenzó la pandemia, hace ya más de un año y medio, muchos científicos de diferentes disciplinas como microbiólogos, bioquímicos, médicos, técnicos, personal de apoyo de diferentes institutos a lo largo de todo el país, dejaron de hacer su propia investigación en lo que venían investigando para pensar y decir, ¿qué puedo hacer yo con mi conocimiento y con lo que tengo a mano para aportar algo para poder frenar esta pandemia, algo que dé un desarrollo nacional? Y de esta manera surgieron, por ejemplo, los barbijos Atom Protect, que seguramente ustedes los han visto, que han visto las propagandas.
Son barbijos que han sido diseñados justamente por investigadores del CONICET, que tienen telas tratadas con iones de cobre. Esos iones de cobre tienen propiedades antivirales, por lo tanto hacen que no se les pegue el virus, el coronavirus en este caso. Y además tienen otros tratamientos químicos como polímeros que hacen que se retrase la absorción de esas gotitas por las que se transmite el coronavirus. Entonces este ha sido un desarrollo muy importante a nivel nacional y que se vende en la farmacia y todo el mundo tiene acceso a estos barbijos. También Perdón, Ceci, eso es lo importante de la ciencia, ¿no? Como decíamos, construirla y también poder compartirla, claro. ¿sí? Es lo que uno apunta, que la sociedad tenga acceso a esa ciencia que se está haciendo, ¿sí? Que sirva para algo. Claro, por eso es que desde que comenzó la pandemia muchos se volcaron de lleno, muchos investigadores, científicos, a desarrollar cosas dentro de lo que es su saber, de lo que saben hacer ellos, que pudieran ayudar acá mismo a la industria nacional, ¿no es cierto? No que todo tendría que venir de afuera y comprar siempre, sino es como, digamos, volcar lo que uno sabe a la sociedad. También otro desarrollo nacional fue un kit rápido de diagnóstico para detección de antígeno, que ahora se llama NeoKit Plus, antes estaba NeoKit, ahora es NeoKit Plus porque lo han mejorado. Este es un test rápido que permite hisopar a las personas y detectar antígenos, ¿sí? Esto sirve para diagnóstico, obviamente. Después, algo muy importante que quizás lo escucharon al comienzo de la pandemia, fue el desarrollo de un suero equino hiperinmune. ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Lograron comprender cuando lo explicaron en la tele o en el colegio? A lo mejor se los contaron. Bueno, consiste en que a los caballos, porque los equinos son los caballos, obviamente, se les inyecta una proteína del virus, como explicó la profe Noelia, que es inocua para los caballos, pero que su sistema inmune, va a desarrollar una gran cantidad de anticuerpos frente a esa proteína, ¿sí? Entonces, luego, como los caballos son animales de gran porte, podemos extraer una gran cantidad de sangre y obtener el plasma de esos animales, que es donde se encuentran estos anticuerpos que van a servir para neutralizar esa proteína S que se les inoculó a los caballos. Y ese plasma luego se lo dan a las personas que están enfermas con coronavirus, ¿sí? No es un tratamiento preventivo, sino que es paliativo. Es como para darles a las personas que están en este momento sufriendo la enfermedad. Claro, que están con la enfermedad grave. Claro, también ustedes habrán escuchado que se pedía a las personas que habían tenido COVID y que ya estaban recuperadas que donaran plasma, porque en el plasma ya tenían los anticuerpos formados para neutralizar al COVID, y que ese plasma se pudiera donar a las personas que estaban sufriendo en este momento una enfermedad cursándola grave, ¿sí? Bueno, es lo mismo con el suero de caballo, nada más que al ser el caballo un animal grande, se les puede sangrar más, digamos, obtener mayor cantidad de este plasma para, tener mayor cantidad para distribuirlo a las personas enfermas. Sí, eso también se desarrolló acá, ¿sí? Te hago un parate, sí, claro, eso se desarrolló acá. Y esta tecnología, o sea, esta plataforma con la que se utilizó para hacer el suero equino hiperinmune, es lo mismo, chicos, que se hace para obtener los sueros antivenenos. Todos los sueros antivenenos, ¿sí? Que se de víboras. De víboras, de arañas, de escorpiones. Abejas. Exacto, se hacen sacándole la el vacuna veneno. antitetánica. El suero, digamos, que te ponen junto con la vacuna antitetánica. Exacto, se hacen entonces sacándole los venenos, se separan las toxinas, se las inoculan a los caballos, y como los caballos son animales de gran porte, como dijo Ceci, podemos obtener mucha cantidad de sangre y separar el suero que tiene los anticuerpos, y esos van a constituir los antisueros que se reparten a nivel de todos los dispensarios, de todos los hospitales, por si alguna vez nos pica alguna araña venenosa o alguna víbora, ¿sí? Se hacen de la misma manera. Entonces estas personas que estaban trabajando en esto dijeron, bueno, pongamos ahora esto al servicio del coronavirus. Los caballos no se enferman ni se mueren, por las dudas que a alguien le dé lástima el caballo. Claro, no les lo pasa único nada. que hacen es que tampoco se los usa durante mucho tiempo porque es como que se agota un poco su sistema inmune, entonces se los deja descansar, o sea. Bueno, otro kit que también surgió acá a nivel nacional fue un kit de detección de anticuerpos, ¿sí? Que se llama COVIDAR.
no sé si ustedes saben que este kit de detección no sirve para hacer un diagnóstico. Por ahí a lo mejor al principio o en algunas partes todavía se sigue usando decir que están diagnosticando mediante la determinación de anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos, como ya les explicó la profe, son los soldaditos que quedaron, los misiles que quedaron después de que los soldados entrenaron, digamos, y son los que quedan en nuestro sistema, pero no por mucho tiempo a veces. Pero detectar anticuerpos no nos va a permitir decir si una persona está en este momento enferma o no, porque puede ser que ya cursó la enfermedad y quedaron la huella de ese virus como en estos anticuerpos, ¿sí? Esto sirve más como para hacer una epidemiología, una estadística, para saber cuántas personas han estado en contacto con el virus, cuántas personas se han enfermado, pero no para diagnosticar en este momento si estoy cursando la enfermedad. Para diagnosticar se utiliza este kit de diagnóstico rápido o, por ejemplo, los otros kits que son para PCR, ¿sí? Que van a poder identificar si está el virus presente en nuestro organismo. Con eso se hace el diagnóstico. El kit de anticuerpos, como les dije, es para saber más a nivel epidemiológico o estadístico cuántas personas de la población han estado en contacto con el virus o han cursado la enfermedad. Sí, ahora que ya muchas personas están vacunadas, tampoco sirve mucho para eso, sino que algunos dicen que, bueno, serviría para, digamos, monitorear qué cantidad de anticuerpos producen las personas vacunadas. Eso también, sí, para eso sí sirven. Pero tampoco es una cuestión de que se tiene que hacer de rutina. Bueno, me pongo la vacuna y a los 25 días voy y me hago el test de anticuerpos para ver si me funciona. No hace falta. No, porque acuérdense que lo importante también es que quedan las células de memoria, que muchas veces el título de anticuerpo va a disminuir, pero quedaron las células de memoria entrenadas para responder a la infección con el virus nativo, ¿no? Bueno, y otro emprendimiento que se está haciendo en este momento es que se está desarrollando una vacuna, como dijo alguno de los chicos que está acá en la reunión, una vacuna argentina que está en fase preclínica. ¿Qué quiere decir en fase preclínica? Que todavía están haciendo estudios in vitro o en animales y todavía no se han hecho estudios en humanos, ¿sí? Así que esta vacuna se llama vacuna ARVAC Cecilia Grierson. Le han puesto el nombre Cecilia Grierson, es la primera médica argentina recibida y además luchó fuertemente por los derechos de la mujer, así que en un homenaje a ella le han puesto este nombre a la vacuna que se está desarrollando en este momento. Así que bueno, estos son algunos desarrollos que se han hecho acá a nivel nacional, avalados por el CONICET, por científicos de diferentes institutos de todo el país, y muchas veces en colaboración un instituto con otro, ¿no es cierto? Y bueno, también hay empresas que se han dedicado a comercializarlos luego a estos productos. Y a producirlos, digamos, a escala, como para que se puedan, porque imagínense en un laboratorio, en un instituto, por ahí no se puede producir mucha cantidad. Entonces, aunque sí, los primeros se produjeron ahí, digamos, en los laboratorios nomás, pero después por ahí hay empresas en que toman, digamos, eso que desarrollaron los investigadores y lo producen más a mayor escala para que pueda llegar a la población. ¿Ustedes conocían de todos estos emprendimientos, chicos, que eran de acá de Argentina? No conocía. Me acabo de enterar muchas cosas. ¿Viste? Qué bueno, ¿no? Está bueno difundir lo que podemos hacer acá también los científicos argentinos, porque no pensar que acá no somos capaces de hacer nada. Acá lo que nos frena más bien siempre es la tecnología y la plata. Los subsidios. Sí, pero bueno, ganas y desarrollo siempre hay, digamos. Personas capacitadas también. Sí. Un montón. Exacto. Y otra cosa importante que el laboratorio Richmond, que por ahí lo dijo una de las chicas que estaba acá presente, que es de acá de Argentina, empieza a fabricar la vacuna Sputnik acá. Lo que viene desde Rusia es, diríamos, el principio activo. El principio activo, que sería la partecita, diríamos, del DNA del virus. Y acá se fabricaría la vacuna y luego allá se evaluaría la calidad y la seguridad. Y bueno, y ya podríamos estar produciendo, creo que hasta 500.000 vacunas por semana. Eso sería algo muy, muy importante.
Así También, que Pero bueno, que todos, también se fabricaron varias dosis de AstraZeneca acá en Argentina. Ujú, Se sí, mandaron a envasar en México y bueno, y después volvieron acá para ser aplicadas. sí, Pero no sé en qué quedó después todo eso. está bueno que cada uno pueda poner su granito de arena, ¿no? En esta Ujú. pandemia. Y bueno, aportar ciencia y conocimiento desde acá de Argentina está visto que se puede hacer. exacto. Y también es importante, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros, que es, digamos, la teledifusión de todos estos, digamos, de información chequeada, certera, ¿sí? Con fundamento científico, para que lo que llegue a la población no sea solamente lo que ve en el noticiero ni lo que se comparte en las redes sociales, que como vimos, mucha desinformación no tiene aval científico y no es cierto. Bueno, acá Llegamos al final. llegamos al final. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta? ¿Les queda alguna duda? ¿Alguna otra duda a lo mejor que no estaba dentro de esta charla, pero que a lo mejor se la podemos contestar? Acá Silvina avisa que antes de que se desconecten hay un link para que completen una encuesta, que es sencilla, y para que también de esta manera se van a estar firmando la asistencia de los alumnos y de todos los que están conectados para que tengan un certificado de que han estado en esta charla. Bien. Bueno, y este es, digamos, el lugar donde nosotros trabajamos, es el área de inmunología del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿sí? Tenemos este Instagram. Y bueno, hasta acá Esperemos llegamos. que Espero les que haya les haya interesado, gustado la les haya charla, gustado. les haya servido. Dejar de compartir. Y si siguen teniendo dudas, pueden preguntar. Hola, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué hay que hacer cierto protocolo para los cadáveres que fallecieron por COVID y se dice que el virus no está en un organismo si no está vivo? O sea, el virus vive en un organismo vivo. Tengo entendido eso. Bueno, ya nosotros no trabajamos en la morgue ni nada de eso, pero bueno, probablemente Porque, o sea, a hasta mí me da desde que mucha la persona curiosidad. muere hasta que, bueno, realmente deja de cumplir todas sus funciones fisiológicas del cuerpo, capaz que puede tener, digamos, o sea, Permanecer el virus un tiempo más en el cuerpo de esa claro, persona. puede permanecer Claro. un poco. Y a lo mejor todavía es un foco infeccioso durante unas horas, ¿sí? Pero aparte, no es cierto que no se le hacen autopsia a los cadáveres de COVID. Sí, sí se hacen. En un principio se decía que no, que probablemente al principio cuando no se sabía nada, y bueno, los tiraban en una fosa común o los cremaban, no sé. Pero después empezaron a Claro, hacer autopsias en la porque ciudad nuestra, por ejemplo, justamente así, digamos, haciendo las autopsias fue que se Eh, descubrieron las secuelas que pasaban, digamos, en todas otras partes del cuerpo. A ver, Ariel, ¿sí? Sí. que por ejemplo en nuestra ciudad no se hacen sepelios, velatorios todavía porque tienen miedo. En Y yo realidad, leí también es por eso una es por cuestión otra de cosa. podría. aglomeramiento de personas. Claro, eso es por más el por tema eso. del aglomeramiento de personas, exacto. Ujú. No es por el tema del Pero cadáver. directamente los creman. Y bueno, serán medidas de prevención No porque sé por qué los creman, justamente acá el no los creman. desconocimiento también Claro. lleva a que digamos, a que haya mucho miedo, ¿sí? Entonces, ante la duda, tomarán esa decisión. Pero sí, digamos, se le puede hacer autopsias, incluso se puede no cremar, pero, Se puede no pero bueno, cremar. sí, eso ya Profe, digamos, yo en cada también tengo. ciudad. Sí. Ana. Bueno, se habla mucho de COVID, pero ¿qué es lo que genera directamente a los pulmones? ¿O qué es lo que hace directamente al cuerpo? Porque esa duda que ya es como que afecta la respiración, pero ¿qué sucede dentro del cuerpo humano? Es como si fuera una gripe mucho más fuerte porque todas esas llavecitas que tiene el virus, las células que más tienen, diríamos, la cerradura para esas llavecitas son las células del pulmón.
Aparte es por la Entonces, forma en que se contagia. Entra, digamos, por vía respiratoria, pero ya se está hablando exacto. de que el COVID no es una enfermedad respiratoria, sino que ya es sistémica, ¿sí? Porque muchas partes, digamos, es una enfermedad que se transmite, o sea, una vez que entra al cuerpo, sí, entra por la parte respiratoria, pero después por sangre, sí, puede ir a cualquier parte del cuerpo y en muchos tejidos que no solamente son el pulmón, tienen, como dijo Noelia, ese se llama receptor, ¿sí? Ya ustedes lo deben haber oído, que se llama AC2, ¿sí? Está en riñón, en Está corazón en riñón, también. corazón, en intestino, en testículo, en un montón de otros órganos en donde el virus, entonces, al tener, digamos, esas células, ese receptor, el virus se puede meter, ¿sí? Y Y lo que puede causar ocurre, diferentes afecciones en A diferentes nivel de tejidos. pulmón lo que ocurre es que causa una neumonía y muchas veces esa neumonía es lo que lleva a la muerte del paciente porque no puede respirar, colapsan los pulmones, ¿sí? y lo que se ha visto, diríamos, desde el principio de la enfermedad, cuando se empezó a estudiar, siempre los virus cuando se meten adentro de una célula, la célula se activa y empieza a secretar un montón de sustancias que se llaman citoquinas proinflamatorias, que son necesarias para dar inicio a la respuesta inmunológica, ¿sí? Pero en el caso del coronavirus, esa respuesta es muy exagerada. Se produce lo que se llama, al principio de la pandemia, la tormenta de citoquinas, ¿sí? Que se escuchó hablar por todos lados, y es como que el cuerpo no puede hacer frente tampoco a bajar un poco toda esa inflamación, entonces se produce una gran respuesta inflamatoria, que es lo que termina complicando los cuadros. Bien, muchas gracias. No, de nada. Martu levantó la mano. Sí, yo tengo una duda sobre la combinación de las vacunas. No sé si se sabe algo tipo comprobado científicamente, si es bueno, si es malo, si se puede hacer o no. Hay un solo trabajo que probó la efectividad de combinar la vacuna de Pfizer con la AstraZeneca y dio buen resultado, no fue peligroso para nada, pero es el único que hay, la única combinación que hasta ahora fue probada científicamente. Así que hasta ahora no se aconseja combinar vacunas. Más allá de que, bueno, ese trabajo que cuenta Laura es un trabajo que se hizo en España, en Madrid, con todos investigadores españoles, y es una fase 2, en donde voluntarios que habían sido vacunados con la AstraZeneca recibieron la segunda dosis con Pfizer, y eran menos de 1.000 personas, eran 600 y pico de personas, o sea que era una fase 2, claro, porque a medida que van aumentando las fases tenemos que aumentar el número de individuos, ¿no? Y dio muy buenos resultados, pero es algo que se está estudiando todavía. Aparte fueron una población muy específica y muy chiquita que, bueno, no sabemos si aplicado ya a millones de personas va a dar el mismo resultado. Acá Vicky pregunta, el clima, a ver, hoy se me fue el chat. Ahí no puedo poner el chat. Ahí está. ¿El clima del lugar afecta cómo puede responder el sistema inmune ante el COVID? No, más bien, no tanto el clima, pero por ahí más, qué sé yo, condiciones de la persona, ¿sí? De cómo está el sistema inmunológico de cada individuo. No sé si el clima afecte mucho. No. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a contestar entonces la encuesta, todos. Bueno, no sé si Silvi o Lumi quieren dar un cierre o algo. Bueno, voy yo. No, simplemente obviamente agradecerles a todos los que participaron en esta charla, tanto a docentes de secundaria como a los estudiantes de secundaria y obviamente a ustedes chicas de Inmuno, que la verdad que me parece una charla súper completa, súper clara, y bueno, y sobre todo eso que hablaron sobre el tema de las fake news, está bueno justamente aprender un poquito más para no decir cualquier barbaridad por ahí y repetir. Sí, Así que bueno.
Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Nos Gracias alegra a todos los que les han haya gustado. participado y bueno, gracias también a la facultad por, digamos, brindarnos esta oportunidad para poder, digamos, difundir información certera sobre COVID que por ahí hace mucha falta. Muchas gracias, profes, porque nos dejaron muy en claro muchas cosas y lo explicaron como de manera sencilla, sin complicarnos la vida. Así que muchas gracias por eso, ¿no? Era la idea. Como que por lo menos a mí, que estoy en el último año de secundaria, como que me incentiva que la universidad no es tan para tener tanto miedo, sino como que... No es para tener miedo. No, hay que animarse. Los profes somos humanos todos, ¿no? Tal cual. No. Bueno. Nos alegra mucho que les haya gustado. A nosotros también nos encantó participar de este proyecto y, como dice Laura, transmitir un pedacito de lo que uno transmite durante, lo que uno durante hace, la lo que docencia. sabe, sí. Y lo que hace un poco de investigación. Y los esperamos en la carrera también. Ojalá. Eso. Ojalá que todos se decidan por ser microbiólogos. Si alguno se decide estudiar microbiología, los vamos a estar viendo entonces. Sí, también invitarlos a los chicos a otras charlas que también se van a estar dictando durante esta semana. El miércoles me parece que es de productos naturales. Y bueno, ya después en el segundo cuatrimestre también otras actividades. Así que bueno, pueden visitar la página de la facultad para estar un poco más atentos a las otras actividades e invitarlos también a las redes del Departamento de Microbiología, tanto en el Instagram como en el Facebook, donde también vamos compartiendo día a día este tipo de información y actividades relacionadas a la carrera para poder difundirla. Así que bueno, invitarlos a que pasen por las redes y conozcamos un poco más. Y yo quiero agradecer especialmente también a todas las becarias y a las chicas que nos ayudaron con el PowerPoint. Ellas pusieron las imágenes, hicieron todo, toda la trabajaron presentación. un montón. Sí, así que estuvo hermosa bien la hecha, muy presentación. linda. Sí, todas ayudaron. Están por acá dando vuelta. Las chicas son las que presentamos al principio. Sí. Así que muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo, comunicando después nosotras. Sí, Bueno, no sé, yo ya abrí la encuesta por dale. las dudas para que no se me pierda, para hacerla. Bueno, así que bueno, nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias a Que anden muy todos. bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, que anden muy bien.